Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fuera de Juego entre amigos. Hablamos de pretendientes, de candidatos, de despertares, de camas hechas. Ya podemos hablar del tema. Nos vamos a divertir en el próximo rato que se viene hablando de varios partidos. Por eso comenzamos ya con esta edición de Fuera de Juego. Arrancamos con Alexis en la fresca ciudad de Miami, con Ricardo Puig en la fresca Ciudad de México, con Barack Feber, ahí donde Barack se encuentra, que no sé dónde se encuentra ahora la Feberneta. ¿Dónde está Barack? En En Connecticut, Connecticut, ahora mismo, sí, fresca sí. ciudad de Connecticut. Y yo les saludo desde Guadalajara, donde juega Colombia, mi Colombia, nuestra Colombia. Así estamos repartidos en este mundial tan amplio el margen de España frente a Arabia Saudita como para hacerle justicia a lo que se vio en el partido, Alexis. ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Tampoco sabemos cuándo nos están viendo. ¿Cuál era la pregunta, Fernando? Perdón. Fantástico. Barak, a lo tuyo vamos. Tan amplio el margen de diferencia. Vamos con Alexis de nuevo, porque está distraído Alexis. ¿Por qué está No, es distraído que Alexis? que La estaba, distracción que estaba, provoca que te diga que está en la fresca ciudad de estaba Miami. pensando en lo que has dicho al principio. Ayer, entrando en el estadio para ver el partido de Uruguay, un relator uruguayo se desmayó justo al entrar en el estadio del calor y de la humedad que hacía. Tenía a su lado una asistente que le ponía hielo por la cabeza, por la cara. Él acabó comiéndose el agua del hielo o bebiéndose el agua del hielo para intentar recuperar, pero sí, hace un calor tremendo. Si hay lugares donde Eh, las pausas de hidratación tienen sentido. aquí sí, la verdad. En otros estadios no lo sé. Me han dicho que en Atlanta el estadio está cerrado y hace bastante fresco, pero aquí en Miami tiene todo el sentido del mundo y creo que los jugadores lo agradecen. De hecho, creo En que las Atlanta, pausas aquí son un poquito más largas que en el resto de sitios. En Atlanta es donde, arrancando la pregunta inicial, España saca una diferencia tal como para hacer justicia a lo que se vio en la cancha. 4 de diferencia contra Arabia. Bueno, creo que el resultado ayer fue lo de menos, ¿no? Porque podía haber ganado 2-0 o podía haber ganado 7-0. Yo creo que lo importante de lo que vimos ayer es que España se reencontró a sí misma. Volvimos a ver un juego rápido, un juego veloz, un juego preciso, volvimos a ver el juego por bandas, volvimos a ver a España con extremos o con un extremo, que es el caso de Lamine Yamal, porque en la otra banda jugó Alex Baena, aunque estuvo prácticamente todo el lado por banda, se metió muy pocas veces por dentro. Vimos un equipo que en el centro del campo, con ese tridente que montaron entre Dani Olmo, entre Rodri y entre Pedri, el balón fluía, nada que ver con lo que sucedió el día de Cabo Verde, y vimos una España mucho más reconocible que además en un periodo de 20-25 minutos pues prácticamente fructificó todas sus ocasiones. De ahí que el resultado de la primera parte fuera redondo porque iban de la mano tanto el juego como los goles. Creo que la diferencia con el primer partido es muy grande, pero también es cierto que Luis de la Fuente realizó muchos cambios y que en el día de su cumpleaños le funcionó todo. Le funcionó la Es, entrada de Pedro Porro, le funcionó la entrada de Lamine Yamal, que además en los 45 minutos que podía jugar hizo lo que tenía que hacer, recuperó a Oyarzábal, que pasó de no tocar un balón a tocarlos todos, le funcionó lo de Baena, le funcionó lo de Dani Olmo entre líneas, un partido redondo. es reduccionista caer en que Lamine Yamal fue la diferencia porque es la figura más emblemática quizás de los cambios hechos o la más mediática, Barak, de los cambios hechos por De la Fuente. Pero pasa mucho por intención de juego también, porque no pasás de lo que decía Alexis, que no lo tenía en el plan del pase a tu intervención. No es normal que Oyarzábal pase de no tocar balones en media hora a que en media hora ya tenga 2 goles. Sí, hay muchos factores. Obviamente tiene que ver los cambios que hace, de los que habla Alexis, esos 4 cambios puntuales. Cada uno de los futbolistas que aparecen en esta alineación en contra de Arabia Saudita mejoran respecto a lo que hicieron aquellos a quienes sustituyeron, ¿no? Lo de Olmo fue mucho mejor que lo de Fabián Ruiz. Evidentemente que Lamine Yamal lo hace mejor y es mucho más incisivo
de lo que podía ser Gavi en el partido anterior. Y Baena también mejora notablemente lo de Ferran Torres, más allá que después Ferran entra y logra anotar. Y parece que ese es el rol de Ferran, ¿no? Al menos esta selección, para que España, no solamente con los 11 que jugaron de titulares ayer, sino que incluso con aquellos que han perdido la titularidad, puedan tener los momentos para sentirse importantes. Y el ejemplo de Ferran es también notable. Porro mejora a Llorente, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo es que también hay un rival que el día del sorteo, Cabo Verde y Arabia Saudita nos sabían a lo mismo, ¿no? No digo que no sigan siendo los dos equipos muy inferiores a España, pero claramente por lo visto, no solamente contra España, sino en los dos duelos, podemos concluir que Cabo Verde, aunque no lo teníamos tan claro, fue un sinodal de mucha más jerarquía que Arabia Saudita. Y cuando se enfrenten, ahora lo normal, lo que no teníamos antes, hace 180 minutos de fútbol, es que Cabo Verde debería ganarle a Arabia Saudita. Entonces también el rival cuenta. Tiene un peor rival España del que había tenido el primer día. Y luego la urgencia que tenía España de ganar puntos que no tenía en contra de Cabo Verde. Todo eso cuenta, todo eso suma para que el equipo, con los cambios, con la actitud renovada y contra un peor rival, haya sido tan diferente a lo que vimos 6 días antes. Una actitud de juego, además, Ricardo, que le da razón a un técnico que yo lo escuchaba hablar y decía, pero ¿de dónde me está hablando de esta alegría? Parecía un parque de diversiones todavía después de haber igualado ante Cabo Verde. ¿Dónde ve Luis de la Fuente toda esta alegría y esta florida estancia que está viviendo España después de empatar ante semejante rival en su primer partido de la Copa del Mundo? Este resultado le da razón. Sí, igualmente era un ambiente raro, no sé, volver a esa declaración previa al partido de Luis de la Fuente en conferencia de prensa, cuando particularmente desde España, no sé si con la prensa que está concentrada en Chattanooga con la selección había, pero que mucho ruido porque parecía que volvía a abrir una especie de frente de batalla entre medios de comunicación y selección española, parecida a lo que se tuvo sin el exceso de lo de hace 4 años en Qatar, pero parecido un poco a todo ello, ¿no? Creo que España termina cumpliendo. Creo que igualmente es precipitado sacar conclusiones demasiado porque el partido dura 25 minutos. Eso es lo que realmente le dura el partido ante Arabia Saudita a la selección. Sobrelleva el partido y que con todo y el dominio y la buena arranque de juego cuando consigue los 3 goles y tal, no deja de lado un par de momentos en eso se termine reflejando de otra manera. España la toman un par de veces a campo abierto, como ya le pasó en el amistoso de Puebla contra Perú, en donde las dudas de te tienen que inquietar de cómo va a responder España en defensa cuando el rival sea de otro corte, cuando no sea Cabo Verde, cuando no sé si le va a pasar con Uruguay, porque Uruguay tiene falta de pegada claramente, pero en algún momento vamos a tener que ver a España el gol mundialista, marca 2 Oyarzábal, asiste, números de récord que ya escribía Alexis desde ayer en el partido, pero yo creo que tampoco es para volverse loco porque España jugó 25 minutos. Alexis, ¿coincidís o más allá de la coincidencia, existen puntos donde España debe atender y no dejarse ir por el resultado? Porque las victorias acomodan el estado de ánimo y sobre todo bajan la intensidad de aquello que debe ser una búsqueda permanente por la excelencia. Como España, de nuevo, con el resultado opuesto, bajó la intensidad y no empujó a buscar la excelencia, ¿no? Deberá hacer algún tipo de análisis más profundo Luis de la Fuente, tomando en cuenta que este mundial de preparación o esta preparación para entrar al mundial se le terminó. Ahora se viene el tan esperado partido contra Uruguay. No estoy tan de acuerdo con lo que ha comentado Ricardo. Creo que en este mundial estamos viendo a muchas selecciones o bajar el nivel en el primer tiempo o hacerlo en la segunda mitad. No hemos visto partidos redondos de nadie. Fijaros que el partido que más nos ha gustado a todos, creo yo, fue el Inglaterra-Croacia, y la versión de Inglaterra, por ejemplo, en la primera mitad no tuvo nada que ver con la segunda mitad. Vimos a una buena versión de Francia en el segundo tiempo,
pero no en el primer tiempo. Vimos a una mala versión o una buena versión de Brasil en el partido ante Haití, y en la segunda mitad se dejaron ir y Ancelotti hizo muchos cambios, sobre todo por esa lesión de Rafinha, y no quería que se le cayera otro delantero. Entonces creo que todas las selecciones están economizando esfuerzos y están previendo que es un mundial largo, es un mundial con un partido más, es un mundial con una o semana y media más de competición, y evidentemente hay que guardar la ropa, y además también teniendo en cuenta que España tiene muchos jugadores tocados. Y sobre lo de que a España le pillaron varias veces en campo abierto, y a quién no, y a quién no le pillan en alguna contra durante algún partido. Le ha pasado a todas, le pasó a Argentina, le pasó a Uruguay, le pasó a Alemania, le pasó a Holanda, le pasó a Brasil, le pasó a Marruecos. Alexis, esto creo que es algo evidente. vamos a leer lo que dijo De la Fuente antes de ir con Barak para opinar sobre el tema e ir cerrando un poco el tema de España. Rodrigo ha hecho un partido fantástico, lo mencionamos hasta hoy también. Hablamos de muchos otros, pero no de Rodri. Los dos centrales extraordinarios, Lamine en perfectas condiciones, él había dicho antes, Lamine Yamal, que no estaba para completar un partido, y ahora De la Fuente dice en perfectas condiciones para acometer partidos completos. Oyarzábal lo rescata también, había tenido algún problemilla que no se puede contar todo, Alexis, ¿se puede contar todo? No. No, lo contó él ayer, que había tenido un problema que le había preocupado, pero fue un problema pasajero, porque ya le dimos, y no creo que ese problema tuviera nada que ver con que en el partido contra Cabo Verde estuviera tan desaparecido, y yo creo que ayer Oyarzábal no es sustituido por ese problemilla, sino porque Luis de la Fuente, como decía antes, pues creo que en el segundo tiempo lo único que quiere es que se acabe el partido rápido y que no haya ningún tipo de problema físico. No ha sido, desde luego, el problema más grave físico que está teniendo la selección española, el de Oyarzábal. A mí el que sí me sorprende mucho es Víctor Muñoz. España ha traído 4 extremos a esta convocatoria en previsión de que Nico y de que Lamine no iban a poder jugar en los primeros partidos, y por eso trae a Jeremy Pino y trae a Víctor Muñoz. Y de repente nos enteramos que Víctor Muñoz tampoco está disponible. Es decir, incluso está más indisponible, más indispuesto que los propios Lamine y Nico, y todavía no le hemos visto aparecer. Ahí sí que hay un problema que desde luego no nos han contado, no sabemos si arrastraba con ese problema antes de llegar o si se lo ha producido estando ya en Chattanooga, pero yo creo que a Nico le vimos una buena evolución, a Lamine sigue el plan era que pudiera jugar los 90 minutos contra Uruguay y que jugara algunos minutos en los 2 primeros partidos, y así es como va a ser, y por ahí no veo grandes problemas, la verdad. Lamine Yamal, el segundo jugador más joven en abrir un marcador en un partido de Copa del Mundo, el más joven desde que Pelé lo hiciera ante Gales en 1958. Aquel partido ante Gales creo que fue el único gol. Brasil lo gana 1-0 con gol de Pelé, partido de cuartos de final, además, en aquel Mundial de Suecia. El resultado de España, evidentemente, era esperado, no sorprende a nadie. Barak, sorprendía de dónde venía España de empatar ante esa selección de Cabo Verde, pero una selección de Cabo Verde que ahora medimos con otra varilla, me parece, después de haber visto lo que dejó en Miami ante Uruguay. Una selección de Cabo Verde que ya Alexis nos hará números, Barak, una selección que puede ganar el grupo. Sí, se antoja complicado que Uruguay, que esta Uruguay pueda hacer algo contra España. Nunca se sabe, ¿no? Uruguay no ha podido manifestar su teórica superioridad sobre Cabo Verde ni sobre Arabia Saudí. No será la primera vez en el fútbol que un equipo, sobre todo como Uruguay, reactivo, de garra, que trata de igualar al rival que tiene enfrente, ya desde el papel de víctima, pueda sacar algo de España. Muy difícil. Y cuando digo que pueda sacar algo, me refiero a un empate. Un empate pues no le va a alcanzar. Claramente Cabo Verde también va a tener un sinodal distinto a los anteriores, porque Cabo Verde ahora mismo, por lo hecho en estos 180 minutos, es el favorito contra Arabia Saudita, ¿no? Se ha ganado esa jerarquía en la que todos esperamos ahora que Cabo Verde gane, y ante este listón que ellos mismos se han puesto, vamos a ver cómo responden. Pero independientemente de lo que pase en la última jornada, de que
es muy improbable, más allá de que las matemáticas lo permitan, que Cabo Verde acabe en primer lugar de grupo. Es la gran historia de este mundial. Es la gran historia. Claro que hay muchas historias muy bonitas. Curazao sería la otra, pero hay que diferenciar, ¿no? Curazao es un equipo más pequeño, un país la mitad de pequeño que Cabo Verde. Tiene 25 futbolistas con ascendencia de Curazao, ¿no? Que tienen familiares en Curazao, pero que nacieron, crecieron, se desarrollaron como futbolistas en Países Bajos. Es un triunfo del sistema futbolístico de Países Bajos más que el de Curazao. Con Cabo Verde no. Cabo Verde en su convocatoria tiene a 13 futbolistas nacidos en Cabo Verde. En su equipo titular tiene a 6 nacidos, crecidos, unos más que otros, en Cabo Verde. Y Cabo Verde no hay que perder la perspectiva de que es el tercer país más pequeño de África. De toda África y sus 50 y tantos países, solamente hay 2 países con menos habitantes que los 500,000 que tiene Cabo Verde. Poniendo todo esto en contexto, es admirable la manera en la que juega este equipo, el orden que tiene, lo aguerrido que es. Ayer en contra de Uruguay no fue un equipo como contra España, que se limitó a defenderse y atacar y no dejó de ser agresivo contra España, pero obviamente entendiendo que tenía que mantener el orden y su postura defensiva. Contra Uruguay mantuvo este guión en el primer tiempo, tiró una vez, Uruguay fue un desastre, ya hablaremos de Uruguay, pero es incomentable la barrera. Pones a 2 uruguayos encima, ¿no? Entre todas las nacionalidades, si vas a poner solamente 2 en la barrera, asegúrate que sean los 2 de más huevos, ¿no? Bueno, se abre la barrera de Uruguay, inexplicable eso. Fue el único tiro de Cabo Verde en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo, Cabo Verde, una vez que le dan la vuelta y que parece que se va a desmoronar, porque es lo normal, ver cenicientas que al primer momento de duda se caen. Uruguay en muy poco tiempo, antes de que acabe el primer tiempo, empata, mete el 2-1 y vemos un Cabo Verde en el segundo tiempo con la misma garra que Uruguay, con más fútbol que Uruguay, con más ganas de ganar que Uruguay, que empata y que debió haber ganado el partido. El técnico bubista, cuando anota a Uruguay el gol ese, cuando está, que era Viña, que estaba asistiendo el calambre de un futbolista caboverdiano. Sí. Sí. Y se resulta en el gol del empate de Maximiliano Araujo. El técnico de Cabo Verde lo ves como diciendo, con lo que nos ha costado tener que recurrir a un insólito, único, extraordinario error del rival para marcarles y ahora nos empatan, se nos va a venir la noche. Fue todo lo contrario, Ricardo. Sí, por la determinación, por la convicción, esto de lo que habla Barak, las ganas. Muchas veces decimos que las ganas en el fútbol hoy no deberían de alcanzarte, ¿no? Que al final tiene que dominar la calidad, la técnica, la propia táctica, ¿no? Dispuesta desde la pizarra de quien dirija determinado equipo. Y aquí, aunque la táctica está, un bielcista de pies a cabeza, de hueso colorado, reconocido como tal, el técnico caboverdiano, que ha dicho que Marcelo Bielsa no solo para él, sino para muchos de los técnicos en toda África, es el maestro, una especie de gurú a seguir. Pero más allá de eso, de lo que pudo haber dispuesto él, de cómo vamos a ir a presionar, de dónde los vamos a ir a buscar, de dónde paramos nuestros bloques para esperar, para cerrar espacios y circuitos uruguayos ante lo chato que está resultando ser el fútbol del equipo de Marcelo Bielsa. Después sí está esta determinación, o sea, yo sí creo que el salto no sé si de calidad, pero lo que le permite a Cabo Verde ir y empatar el partido y encontrar o sacarle jugo al error de Muslera y a la increíble descoordinación en Uruguay para permitir el 2-2, es esas ganas al final, que yo no sé si decir que no se las ve Uruguay, pero que claramente están en menor medida en la selección sudamericana y que le ha permitido a otras selecciones, le pasó a la República Democrática del Congo también con bastantes más ideas, pero le pasó un poco contra la selección de Portugal y le ha pasado a algunas otras en este mundial, que la determinación está jugando, la capacidad de creer está jugando, creería yo, en este mundial, en donde a priori eran muy marcadas las diferencias, un papel preponderante. Y quitarle el nombre, la historia, el palmarés a muchas selecciones. Eso se vio con Alemania también contra Costa de Marfil, que ya podremos tocar el tema. Fue más una cuestión de creer que de la capacidad del equipo en sí, pero ya hablaremos de eso más adelante. Vos estuviste ahí en el Hard Rock Stadium, conocido como Estadio de Miami ahora según la FIFA. Alexis, no sé si coincidís con esto, pero me pareció que el equipo, que
que era más equipo de Bielsa, Cabo Verde, que Uruguay en sí. Bueno, yo creo que el partido fue muy parecido al de Arabia. Habían insistido mucho toda la semana en Uruguay y le habían preguntado, le habían martilleado a Bielsa. De hecho, el propio Bielsa en la rueda de prensa posterior al partido contra Arabia también insistió en ello, en que no entendía muy bien por qué el segundo tiempo del partido ante Arabia había sido tan diferente del primero, por qué los jugadores Valverde, Canovio hablaron de que habían entregado el primer tiempo, que habían tirado el primer tiempo contra Arabia. Y es que volvió a pasar exactamente lo mismo contra Cabo Verde. El arreón final que tiene Uruguay es un pequeño charquito de agua en el desierto del primer tiempo, que fue el partido de la selección celeste. Cabo Verde fue muy superior, como lo fue también Arabia Saudita en la primera jornada, y creo que incluso fue tan superior que se creyó más de lo que era. Vimos a Cabo Verde incluso en un momento con el 1-0 a favor intentar un gol olímpico, alguna filigrana, alguna floritura de alguno de sus jugadores, y bueno, de ahí se derivó que en 5 minutos Uruguay, con uno de los goles más, no sé cómo calificarlo, pero es un gol estrambótico, es un gol indigno de Uruguay. No sé, es que no sé por qué, no sé por qué el propio Fede Viñas luego no interviene en la jugada, pero yo estaba viendo. Yo hablaba del segundo. No, yo me refiero al gol en el que le estás quitando las rampas a un compañero y de repente por el rabillo del ojo ves que un compañero tuyo está corriendo por la banda, le tiras la pierna al rival al que le estabas ayudando y sales tú corriendo y se queda el rival ahí con una cucarachilla con las piernas hacia arriba y el otro corriendo a ver si le llega el balón. Me pareció feo, la verdad, me pareció feo. Pero bueno, es el espíritu. Lo harían ¿Cómo? Todos. Lo harían todos eso. No lo creo. Si el partido sigue, hay un compañero que es calambre, no es otra cosa más, un calambre. Pero si estás ayudando a un rival, tirarle la pierna así, salir con... Estás perdiendo en el resultado después que te... A mí me pareció feo, Fernando. Entiendo, no es ilegal. Yo no lo justifico, no me parece bonito. No me parece lo más lindo. Pues entonces estamos de acuerdo. Entonces estamos de acuerdo. Ilegal no es. Lo raro en todo caso. Ilegal no es porque el gol subió al marcador. O sea, ilegal no es, pero por lo menos es poco decoroso. Sí. Pero bueno. Sí, lo raro en este caso, honestamente, es ver a un jugador uruguayo auxiliando a un rival con la pelota en juego, ¿no? Pero una vez que tomaste la decisión, pues ya quédate ahí. O sea, lo raro es que haya decidido hacer eso Viñas. Sí. Pero una vez que ya lo está haciendo, pero entiendo lo que dice Fer, es decir. Y ayer hacía yo esa reflexión. Se ve feo, es horrible. Honestamente, no deja de ser algo de esas cosas que recuerdas de los mundiales, que también los mundiales necesitan este tipo de cosas, ¿no? Que seguramente van a pasar los años y seguiremos recordando esto. Pero bueno, independientemente de que es algo que, como dice Fer, no deja de ser un calambre, sí me llama la atención que Viñas, una vez que decidió atender al rival con la pelota en juego, ¿no? o no estaba en juego en ese momento y no calculó la posibilidad de que tuviera un ataque el equipo, pues lo deja así. Pero también me hacía yo la reflexión de lo que dice Fer, ¿quién no lo haría ante esas Lo que sí no veía que alguien hiciera... Es muy complicado, ¿no? Y tienes que actuar por instinto, o sea, en ese instante tienes que decidir. Claro, es que no lo piensas, no es un tema que estés razonando, ¿no? Estás en la adrenalina del partido, Viñas, que quiero pensar que Viñas entiende que con lo que hace parece que puede ser suficiente y que después, como el juego sigue, pues a él lo que le toca es seguir jugando. ¿No? hay que ser muy bien pensado para pensar, no, ya está bien. Justo cuando acabo de ver a un compañero mío pasar como una bala por la izquierda es cuando justo se le ha curado la rampa. No, hombre, no. No, la rampa no se le cura, lo que se le cura a él es el espíritu deportivo que inicialmente muestra y recuerda que el partido se sigue jugando. Sí, claro, que él está en un partido, que él está jugando para su selección perdiendo el partido y que tiene que, si el partido no se detiene... Yo no digo que no haya muchos jugadores que hicieran eso, pero por ejemplo yo recuerdo en un partido de David Silva con el Eibar, a falta de 2 jornadas para que terminara la liga, y con el Eibar jugándose el ascenso y el equipo estaba empatando, se quedó solo delante del portero David Silva y había un futbolista rival lesionado en el suelo y tiró el balón fuera. Y el Eibar no ascendió. El Eibar se quedó en segunda división esa temporada. Bueno, creo que entre lo que hizo David Silva y lo que hizo Viñas,
puede haber un término medio. Hay una idea. David Silva es canario y no sé si Viña es de Canelones, pero es ahí una Bueno, diferenciación. no lo sé. No sé si la procedencia geográfica tienen que ver con la manera de actuar ante la lesión de un rival, pero bueno. Sí. El loco Biel se habló después del partido, para entrar rapidito en esto y después podemos, si quieren continuar, dijo, soy el responsable que Uruguay no haya conseguido más puntos que 2 sobre 6 posibles. Para el equipo en general supone la alternativa de mejorar la imagen frente a un gran rival. Ahora imagínenselo a Bielsa diciendo todo esto, cabeza gacha frente al micrófono. No me voy a tirar ahora para hablar de las posturas de Bielsa, ni mucho menos, pero hay algo, y dejamos esto, ustedes lo pueden continuar, o pueden continuar leyendo, dijo, deberíamos haberlo ganado. Es que parecía que Uruguay hacía todo para perderlo. El lateral del segundo gol me parece insólito, indigno de un equipo uruguayo, indigno. De un lateral tuyo te hacen el segundo gol. Es tremendo. Hay una imagen además a donde se ve que una pareja uruguaya, esto lo digo para que se distraigan de la imagen de Ricardo Puch, que de repente estaba para hacer les muestro los calzones 2.0. Cuidado. Hay una chica uruguaya proponiendo matrimonio a su pareja en el estadio en el momento que Cabo Verde le hace el segundo gol. O sea, buscame otro momento para proponer matrimonio en un partido de fútbol. Con esto, yo, mira, tengo conflicto, pero es que han sido repetidas las versiones que surgen desde gente que conoce la interna, no el entorno, la interna de la selección uruguaya, que hablan de un distanciamiento incómodo entre los jugadores y el técnico. Es que... Barak. Claro. No, sí, es que no necesitas tampoco gente de la interna. Es decir, mejor que lo confirmen, pero es que ha sido público y desde 2024, ¿no? Desde lo que ocurrió en la Copa América, las declaraciones de Luis Suárez post Copa América, el aval de los compañeros, empezando por Fede Valverde, al que ya era su ex compañero, sobre el que seguía siendo su entrenador. Todo eso, creo que conociendo a Marcelo Bielsa, nos hacía interpretar tras la Copa América a la gran mayoría que se acabó, que Marcelo Bielsa no iba a seguir así, porque por menos, entendíamos, había dejado muchos trabajos. En esta situación, para mí lo sorprendente es que haya seguido. Esos rumores de la mala convivencia que hay con Bielsa están respaldados, primero, en la voz de Luis Suárez, segundo, en el aval de sus compañeros, tercero, en lo que ha sido Marcelo Bielsa a lo largo de su carrera, ¿no? Un técnico que ha tenido resultados muy positivos generalmente, no siempre, pero generalmente hay un patrón muy común de que llega, cambia al equipo de manera positiva, funciona, saca lo mejor de sus jugadores durante 1 o 2 años. En selección, por ejemplo, con Chile se alargó, fue un proceso más largo de un buen fútbol y de una buena convivencia y todo lo que permite una selección nacional, que no es el desgaste diario, ¿no? El día a día, donde ahí sí Bielsa ha demostrado que no es capaz de no sobresaturar a sus jugadores al segundo o máximo al tercer año. Con Uruguay ya veíamos venir esto. Ya en la Copa América todavía apareció un equipo de Bielsa, pero menos. En la primera vuelta de la eliminatoria seguía siendo un equipo de Marcelo Bielsa, un equipo que estaba en ese periodo positivo de vacas gordas que caracteriza a Marcelo Bielsa. En la segunda vuelta dejó de parecer un equipo de Bielsa. Y ahora en este Mundial, para mí no es sorprendente que se filtre lo que se filtra. Para mí es evidente, ¿no? Que Marcelo Bielsa, a lo largo de su carrera, ha tenido ese debe, ¿no? Lograr establecer con el grupo una cercanía y más allá de eso, de los tiros que tiene cada entrenador, pues, no desgastarlo después del segundo o el tercer año. Vos estuviste cerca de muchos uruguayos que están cerca de la selección uruguaya. ¿Notaste esto? Sí, totalmente. Hay una desafección tremenda de la afición, del periodismo y evidentemente. Sí, y evidentemente de algunos bastantes jugadores. Creo que ahora mismo, si hiciéramos una encuesta dentro del vestuario de Uruguay, habría más jugadores que están de la parte anti-Bielsa, por llamarlo de alguna manera, que de la parte pro-Bielsa. Se ve muy poquito vínculo, se ve muy poquita comunicación entre Bielsa y sus jugadores, y eso que a ellos sí les mira la cara.
porque ayer estuve pendiente en las pausas de hidratación cuando los entrenadores aprovechan también para hacer alguna instrucción y ahí sí que Bielsa les mira a los ojitos, como decía Luis Aragonés, lo cual es de agradecer. Pero se ve una desconexión total entre lo que pasa en el banquillo y lo que pasa en el terreno de juego. Uruguay cometió muchos errores en el partido de Arabia que los volvió a repetir ayer. No solamente hay un error en la barrera, cómo se abre y que dejan vendido a Muslera. En ese error que comentabas tú antes también fallan los centrales y falla el propio Muslera, al que le pilla fuera del área. Realmente los goles que le han hecho a Uruguay en esta Copa del Mundo son impropios de un equipo uruguayo y impropios de un equipo entrenado por Bielsa. Dicho esto, el grupo, y atención a esto, no tiene ningún clasificado y no tiene a ningún eliminado, Ricardo. Bueno, no, la verdad es que no. Virtualmente España sí está clasificada con esos 4 puntos, no puede ser cuarta, y con 4 puntos y una buena ventaja de goles como tercero sí que vas a acabar entrando. Pero es verdad que, por ejemplo, Uruguay puede acabar primera, segunda, tercera o cuarta. Lo que sí me parece interesante de las cuentas de este grupo es que ese hipotético Uruguay-Argentina o ese hipotético España-Argentina que podríamos asegurar que se iba a dar aquí en Miami, lo más probable es que no se dé, porque el puesto más improbable para Uruguay de los 4 que puede ocupar es el segundo y el puesto más improbable para España de los 3 que puede ocupar es el segundo. Así que de repente Argentina se ha encontrado con un grupo con Jordania, con Argelia y con Australia y de repente se va a encontrar con un cruce en 16avos o con Cabo Verde o con Arabia Saudita. Es así. La BBC tiene en su página web una proyección de la clasificación en la ronda de 32 y me llama mucho la atención, y digo la BBC porque es el que tengo medio que tengo enfrente, pero es algo que puede generar cualquiera de acuerdo a los resultados al instante, en el momento. Y los cruces son mucha regionalización, ¿no? Es como que las probabilidades de cruces te llevan a partidos como un Colombia-Paraguay, por ejemplo, un Congo-Ghana, un Australia-Irán, partidos de confederaciones o equipos procedentes de la misma confederación, un Argentina-Uruguay, por ejemplo. Hablemos ahora de 2 equipos europeos que creo que tras su última presentación han cambiado, Ricardo, la dimensión en la que les hemos visto desde el arranque del torneo. La selección de Alemania primero. Alemania remonta frente a Costa de Marfil, dejando, como antes lo decía, la sensación, al margen del currículum, la sensación de ser el equipo que trataba no solamente de remontar el marcador, sino con empuje más que con un modelo de juego, llegar a ese resultado. ¿Te dio la misma sensación de ser un equipo reactivo, más digno de un conjunto de menor jerarquía? No lo llamo equipo menor en absoluto. No sé, también destacaría la capacidad de intervenir de Nagelsmann, ¿no? En ese sentido, evidentemente le ayuda el hecho de que Undav venga desde el banco y resuelva y haga los 2 goles, pero sí es cierto que me parece que hay entrenadores que cambian futbolistas, ahora que está de moda lo de la pausa de hidratación o de refresco, de lo que sea, para simplemente refrescar al equipo y para potenciar desde las mismas posiciones a sus futbolistas. Y hay quienes cambian para modificar el juego de su equipo, ¿no? Que intervienen más, y me parece que Nagelsmann es un poco esto, y que las modificaciones le terminaron dando ese plus a Alemania, que la pasa mal, que es cierto que tiene que remar y que tiene que venir de atrás, que además hoy ha confirmado que Schlotterberg se pierde ya lo que resta de Copa del Mundo, pero que termina encontrando. Me parece que en torneos como este, y viniendo de donde venía Alemania, de 2 mundiales, de no superar la fase de grupos, lo primero era eso, ¿no? Desbloquearse en ese sentido, quitarse esa barrera que le había sucedido desde Rusia y también en Qatar. Lo consigue Alemania, que ya está clasificada, y entender que en torneos así de 8 partidos, porque es a lo que aspira a jugar Alemania, algunos los ganarás 7-1 como con Curazao y algunos los ganarás
No sé, ya, o como Brasil, sí, en otra Alemania y con otros futbolistas y con otro talento probablemente, pero algunos los ganarás apretando diente, empujando, reaccionando, encontrando como sea el gol que te dé 3 puntos. Me parece que no está mal que de repente selecciones candidatas tengan distintas caras, porque hay veces que los equipos se vuelven muy predecibles, ¿no? Y que no sé, para volver a hablar de España, cuando una selección se te para ordenada, te cierra circuitos, no encuentras líneas de pase y tal, no tienes la capacidad a veces de destrabar ciertos partidos, y me parece meritorio que Alemania, como haya sido, encontrara la manera, insisto, primero para mí desde la intervención de Nagelsmann, pero después desde el golpe de calidad también, de destrabar uno que era bravísimo contra Costa de Barak, Marfil. no sé si es causalidad o casualidad, pero en este partido el primer gol, el único de Costa de Marfil, se da después de la primera pausa de hidratación. El gol de Undaf se da para el empate después de la segunda pausa de hidratación. Sí, ha sido un patrón en muchos partidos, ¿no? Que cambia el guión y a partir de este cambio de guión, pues es factible, ¿no? Que entren goles o que el camino a una portería que estaba siendo complicado sea más directo o al revés, ¿no? Un equipo que estaba fluyendo deja de fluir a partir de volver a empezar, ¿no? Es algo a lo que se han de adaptar, no habrá de otra, ¿no? Los equipos a lo largo de este torneo y la fortaleza, ¿no? Además de todo lo que necesita un equipo históricamente para ganar una Copa Mundial, ahora hay que añadirle esto, ¿no? La capacidad de adaptación durante 3 parones, ¿no? El parón de siempre, de mitad de tiempo y los 2 nuevos. Costa de Marfil es un muy buen equipo. Creo que lo veníamos analizando antes de la Copa Mundial. Lo ratificó en el último amistoso en contra de Francia, ganándole. Venía de golear 4-0 a Corea del Sur. Una vez que empezó esto contra Ecuador, no fue el mejor equipo de la cancha, pero compitió. Ecuador y Costa de Marfil, dentro de sus limitaciones, ofrecieron uno de los mejores duelos que hemos visto en la Copa Mundial, en cuanto a intensidad, en cuanto a dominio alternado. Es una buena selección, entonces hay que partir de eso, ¿no? Para entender lo que le costó a Alemania, y también hay que entender que aunque Alemania le gana 7-1 a Curazao, esto es a partir de un segundo tiempo en el que Curazao ya se descosa, Alemania encuentra el camino, pero el primer tiempo, no solamente porque le empató Curazao 1-1, sino que en realidad el primer tiempo Alemania no la pasó bien, ¿no? Incluso con esa goleada escandalosa de 7-1. Contra Costa de Marfil es otro tipo de rival y es otro tipo de adaptación y Alemania logra sacar esos 3 puntos. No sin antes dejar muchas dudas Nagelsmann en su convocatoria y en sus ¿No hay decisiones. laterales derechos para que en Alemania no hay un lateral derecho como para que uno de tus mejores jugadores caiga o caigamos una vez más en aquello de decir que con Kimmich de lateral derecho te perdés a Kimmich en la mitad de la cancha? Sí. Lo que pasa es que Pero, entiende Nagelsmann que tiene muchos mediocampistas de superélite, ¿no? Entiende, pero a los Stiller, tiene. tiene a Mecha, que ha sido quizás el mejor jugador de Alemania en este mundial, además de tener a Pavlovic y a Goretzka. Entonces, claramente, en medio campo tienes muchísimos futbolistas que entiende Nagelsmann, pueden hacerlo tan bien como Kimmich, eso es debatible. Y en el lateral derecho no hay nadie, obviamente que hay muchos equipos de Bundesliga que juegan con laterales derechos alemanes, pero ninguno con lo que te puede dar Kimmich aún en esa segunda posición. No creo que pase por ahí el gran problema de Alemania en cualquier caso, ¿no? Me parece que está bien cubierto en medio campo y que además es algo que viene arrastrando a Alemania desde hace rato, ¿no? No olvidemos que en el lateral izquierdo son campeones del mundo con Júbides, ¿no? Porque no había laterales izquierdos. A mí Así uno que de los que el más problema me aquí ha de sorprendido Alemania es me parece... Nathaniel Brauner de la Eintracht me ha gustado muchísimo. Sí, muy buen, muy buen trabajo por la banda izquierda para compensar lo que deja de hacer quizás por derecha Kimmich, que es otro tipo de lateral, obviamente. Alexis, Pero a lo que voy es, la selección de jugadores, y particularmente del Leroy Sané, de Julian Nagelsmann, me parece muy rara, muy raro. Ya verlo en la convocatoria, luego verlo en el equipo titular 1-2 veces. Esto cambia en el partido. En cuanto sale Sané, entra Leveling, el jugador del Stuttgart mejora claramente a Alemania. Otro cambio fue el de Amiri, que parecía un cartucho quemado en la Bundesliga, una promesa que nunca cuajó, que entra por Musiala. Y desgraciadamente para Nagelsmann, Musiala y Florian Wirtz, que en el papel es una combinación maravillosa, a la hora buena
le pasa lo que a tantos jugadores con un perfil similar que no conectan como uno esperaría, ¿no? Y habrá que ver si Musiala y Wirtz sigue siendo esa apuesta y si Leroy Sané sigue siendo la apuesta por la banda derecha, cuando claramente los minutos de Sané en este Mundial y en la Eurocopa pasada y en el Mundial antepasado y en la Eurocopa antepasada y bla, 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 Sané ya ha demostrado que no es un futbolista y mucho menos en este momento cuando se fue al Galatasaray. Tomar una decisión como irte al Galatasaray el año del Mundial ya es raro, ¿no? Y es como decir, bueno, renunciar al Mundial. Se fue al Galatasaray, ni siquiera la rompió en el Galatasaray y es titular en la selección alemana. Eso creo que te habla volúmenes sobre la falta de alternativas que tiene ahora mismo Nagelsmann. Alexis, ¿ves a Ecuador haciendo algo que le pueda permitir a Ecuador pasar de ronda? Sí, veo a Ecuador poniéndole en apuros a Alemania. Sí, veo a Ecuador poniéndole en apuros a Alemania porque he visto a todas las selecciones en algún momento ponerle en apuros a Alemania. En la primera parte, Costa de Marfil es mejor que Alemania. A mí el doble pivote de Mecha Pavlovic no me convence. Sané, no sé, en algún momento Nagelsmann se planteará su titularidad y también creo que en algún momento, pues aunque pongan a Manfred Kaltz de lateral derecho, pero que pongan a Kimmich a organizar los juegos, porque ni en Mecha ni Pavlovic creo que lo están haciendo bien en este Mundial. Hemos visto a Curazao justo antes de la pausa de hidratación también zarandear a Alemania. Le vino muy mal esa pausa de hidratación al conjunto caribeño y el único problema que le veo a Ecuador es arriba. Ecuador tiene todo para ganarle a cualquier equipo del mundo, salvo el gol. Es una cosa que se ha venido repitiendo en la eliminatoria. Hemos visto una selección muy rocosa, una selección muy fuerte, a la que es muy difícil marcar, pero también le cuesta muchísimo hacer gol. La mayoría de los partidos de Ecuador han sido binarios, 0-0, 1-0. Hemos visto muy poquitos partidos con goleadas de Ecuador, prácticamente ninguno. Pero sí que creo que es una selección herida en el orgullo y creo que es una selección que tiene mimbres suficientes para hacerle daño a Alemania y a cualquiera, otra que se le ponga por delante. A poco que esos 15 remates a puerta que hicieron contra Curazao pues tengan un poquito más de fortuna, un poquito más de eficiencia, pues seguramente Ecuador le puede hacer daño a Alemania, más aún teniendo en cuenta que Alemania tiene el primer puesto de grupo asegurado e intuyo, como estamos viendo en muchos otros equipos de esta Copa del Mundo, que no van a tomarse ese partido como una final. ¿Alemania no va a tomarse ese partido como una final? ¿Lo entiendo bien? Sí, porque es primera de grupo. Entonces, supongo que Nagelsmann usará rotaciones, probará cosas y, bueno, Ecuador, pues ahí tendrá que aprovechar esa oportunidad para intentar la victoria, porque con un empate no le va a alcanzar. Háblame de Holanda o Países Bajos, Ricardo Puig. 5-1 a Suecia, una selección sueca que había goleado antes a Túnez, un seleccionado neerlandés que tiene llegada por un montón de lados. No es la primera vez que vemos un equipo holandés avasallante, que imprima temor, que genere resultados así en fases de grupos. No es ninguna indirecta, Alexis, pero después se pierde color. Sí, a mí en el partido no sé si me sobran goles holandeses o me faltan goles suecos, pero el 5-1 no es el partido, por lo menos que me parece que vi. Tiene mérito, evidentemente, el equipo de Koeman, que además hace 5 goles, 7 tiene en Copa del Mundo. Cuando hablábamos que una de las cosas de las que parecía carecer era de una delantera o por lo menos de un referente de ataque de estos que sí te haga voltear a ver y pensar en que Holanda puede tener goles a destajo en un campeonato. No parecía hacerlo ni Malen ni ahora Brobbey, y sin embargo Brobbey termina marcando 2 muy rápido que encaminan las cosas. Yo creo que tiene hasta cierto punto mala suerte Suecia, consigue el 2-1 en una jugada que después se invalida por fuera de juego, que creo que le hubiera podido dar otra cosa al propio partido. Y después son muy puntuales los tiempos, ¿no? En los que terminan llegando los goles, cuando parece que Suecia se puede volver a meter al partido. Lo perdía 4-1 y tiene para hacer un 4-2, que es cierto que la diferencia hubiera seguido siendo amplia,
pero lejos de eso cae un quinto y en fin, me parece que yo no vi un partido con esa diferencia porque el 5-1 de Suecia-Túnez sí te deja muy claro la superioridad marcadísima que tuvieron en Monterrey los europeos, y el 5-1 de Holanda-Suecia a mí no, por lo menos, ¿no? Bien por Holanda, que insisto, tiene mucho mérito, pero me parece que el castigo es exageradísimo. ¿Es tan fuerte como el partido Holanda o es o existe tanta o te deja con las interrogantes que te puede quedar después del partido contra Japón? ¿Cuál es la verdadera Holanda de Koeman, Barak? Bueno, es una selección de los Países Bajos que aprovechó sus oportunidades, que fue letal, que Suecia de Graham Potter se lo puso fácil también para este juego directo. Creo que hay un ejercicio que nos puede ayudar a establecer el estilo con el que ganó y un poquito lo que dice Ricardo, con lo que estoy de acuerdo, ¿no? ¿Qué actuación tuvieron Reinders, Frenkie de Jong y Gravenberg en este partido? ¿Fueron destacados? No fueron destacados, se los saltaron. ¿Quiénes fueron los destacados de este partido? Pues Hakpo, Brobbey, Crescencio Summerville entrando de cambio, el propio Malen acomodado en la posición de banda para darle ingreso a Brobbey y sus 2 goles. Esos jugadores de juego directo, ¿no? Son los que destacaron, los rápidos, los que pudieron marcar diferencias a través del dominio de juego, ¿no? Del propio Gravenberg que fue lo rescatable en contra de Japón, de un Reinders y de un De Jong que siguen dejando dudas. Me parece que podemos establecer que no es que haya controlado el partido de Países Bajos o que haya aplastado realmente a Suecia por un método convencional. Fue a través de transiciones, que se vale, obviamente, por supuesto, que Países Bajos ha vivido muchas veces en sus mejores épocas de ser letal en las transiciones, y eso lo ha recuperado y hay que destacarlo, pero también hay que entender que hay técnicos menos soñadores que el técnico de Suecia que le van a dejar menos espacios. No se le compara a la Holanda-Suecia el 74, ¿no, Alexis? No, para nada. Y eso que aquel partido acabó 0-0. De forma increíble, fue un partidazo, correcto. Fue un partidazo de los pocos equipos que de verdad pudieron frenar a la naranja mecánica, a la verdadera naranja mecánica, que es la de ese año, junto la con única. Alemania. ¿Estamos de acuerdo, Alexis? Estamos de acuerdo que para naranjas mecánicas hay tantos como Dream Teams. Bueno, puede ser. Sí, puede ser. La naranja mecánica es una, el Dream Team es el del 92. Sí, yo creo que es correcto. Yo creo que la naranja mecánica es la del 74, sobre todo porque después ya no estaba Cruyff, por lo cual deja de ser naranja, pues como mucho sería mandarina en ese. Claro, si se va el mejor, es verdad que todavía quedaban algunos, ¿no? Como los Van de Kerkhoff, como Neskens, pero no estaba ya el organizador de esa selección y de ese equipo, el Ajax, que en ese periodo también ganó 3 Copas de Europa seguidas. No, yo lo que pensaba con... Y si Resenbrink no tira el poste al minuto 90 en la final del 78, si Cruyff hubieran sido campeones del mundo. Bueno, pero yo creo que ahí estamos de acuerdo en que Marito se la merecía, Sí, bueno, eso es otra cosa. No voy a decir lo contrario. Estamos alineados. Decía que llevo todo el Mundial pensando que vamos a sufrir una gran pérdida en 16avos porque veo cada vez más claro que ahí se van a enfrentar Holanda y Marruecos. Y son 2 equipos extraordinarios. Holanda es un equipo de estos de los que no te puedes fiar nunca. Un equipo que en el primer partido vive de los centros laterales, de los remates de los centrales, que en el segundo partido es capaz de que aparezca el 9 como Brobbey, que aparezca un lateral, como es el caso de Dumfries, con 2 asistencias, que aparezca un extremo como Gakpo, con los 2 goles y la asistencia. Un equipo que combina tantas formas de jugar, tantas formas de hacer gol y que tiene involucrada a tanta gente haciendo números para el equipo, siempre es un equipo peligrosísimo. Pero, como creo que en el otro grupo, entre Brasil y Marruecos, aunque me parece mejor selección Marruecos que Brasil, le veo más pólvora a Brasil que Marruecos y ese grupo se va a decidir por goles, la sensación es que Marruecos va a ser segunda, que Holanda va a ser primera y que uno de los dos se va a ir para su casa dentro de una semana y me va a parecer una grandísima pérdida para este Mundial. Tremendo. Pero ahí hay algo, Fer, Alexis, Ricardo, que creo que se analiza poco y que es uno de los hándicaps de un Mundial con 48. La no protección de esos grupos, ¿no? Ser primero en el grupo de Brasil o de Países Bajos equivale a ser segundo en cualquier otro grupo, porque en lugar de enfrentar a un tercero,
tienes que enfrentar a un segundo, ¿no? La misma suerte que ve cualquier otro ¿Sabes, segundo lugar de un ¿sabes grupo qué es lo no que, esté protegido. ¿sabes lo que propuse yo, Barak? Y ser segundo. Que tengo algún conocido en FIFA, a ver si os gusta la idea. Yo propuse que por primera vez en la historia de la Copa del Mundo hubiera un sorteo después de la fase de grupo. Claro. Y que se protegieran a los mejores equipos, como se hacía en la Copa Libertadores, que se protegieran a los mejores equipos en la primera fase y que se realizara un nuevo sorteo. Me dijeron que en este Mundial era imposible porque las distancias de las sedes son tan grandes que las selecciones tienen que conocer al menos 3 o 4 días antes de jugar dónde van a jugar y que no pueden hacer ese sorteo justo después de que acabe la fase de grupo. Pero me parecería una forma extraordinaria de hacer eso que dices tú y de evitar este tipo de problemas. Y además, imaginaos ese sorteo. Sería el sorteo más seguido en la historia del fútbol. O te protegen los traslados o te protegen los rivales. Ahora, ¿quién conduce ese sorteo, no? Bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que se haga el sorteo y que los da igual quién lo haga. No es lo de menos, no es lo de menos, porque te puede salir un yo hago el sorteo, yo me presento allí y saco las bolas. Que te diga Curacao. No, jodamos con eso. No, pero lo contrario está pasando lo que dice Alexis, ¿no? Primeros lugares tienen que enfrentar a segundos lugares y segundos lugares, en lugar de enfrentar a segundos lugares como en el resto de grupos, tienen que enfrentar a primeros lugares. Y entonces tienes un cruce entre España y Uruguay y Argentina. Parece que quedando por España y el gran riesgo era que se enfrentaran, ¿no? España y Argentina, quedando segundo lugar uno de ellos. Van a quedar primero probablemente y se va a evitar ese cruce. Pero no solamente es el probable Marruecos contra Países Bajos, es que vas a tener un Brasil-Japón seguramente. Y vas a dejar fuera a un candidato en 16avos. Y Japón le va a ganar a Brasil. Y va a dejar fuera al equipo de Ancelotti en 16avos. Esa afirmación ya es arriesgada de Barak. Yo no entiendo. Lo quiero dejar grabado. Nos quejamos que el Mundial, la primera parte es aburrida porque los cruces, tal. Y ahora ustedes quieren que el Mundial, en lugar de empezar en 16avos, que está buenísimo que empiece en 16avos y tenga cruces así de entrada, empiece hasta las semifinales o los cuartos de final. O sea, ustedes váyanse a comer con Florentino y hagan del Mundial una Superliga también. O sea, que haya una justicia nada más en la que el primer lugar del grupo. Eso es lo que ustedes quieren. Ese básicamente, en la nueva versión. Es que eso es lo que ustedes quieren. ¿Cuándo te vas a ver a comer con Florentino? Con Infantino, perdón. Es que sí, o sea, nos quejamos que el Mundial no vale para nada en la fase de grupos y ahora ustedes quieren proteger también. Está muy bien, está muy bien hacer esa afirmación que hace Ricardo cuando en tu grupo te ha tocado lo que te ha tocado y cuando en 16avos de final te va a tocar un tercero de grupo. Pero cuando has hecho un mundialazo como ha hecho Holanda y el premio va a ser que te toque Marruecos, igual no tienes la misma sensación. No, a mí sinceramente con quién cruce México, no, lo de México no es por ser México, es por ser anfitrión y porque se trata de cuidar siempre al anfitrión, pero más allá de algunas cosas que han sucedido a lo largo de la historia, a mí me gusta que el Mundial arranque en 16avos y que tengas cruces así, me parece que es lo que hace atractivo México el Mundial. Se queda en el Estadio Azteca, ahí llega cualquiera, va a venir de jugar en 80 metros sobre el nivel del mar a jugar en 2.400 metros sobre el nivel del mar. Pero me da igual, a mí es donde vaya a jugar México, yo no veía a México ganando el grupo y estoy sorprendido de que México haya sido capaz ya de asegurar el grupo en 2 fechas. Sinceramente, a dónde vaya a jugar México, contra quién juegue México y a dónde llegue México, a mí personalmente, me da exactamente igual. Vamos a un par de cosas nada más para cerrar. Un tema que no lo propuso Barak, lo mencionó. Ya tenemos hasta soundtrack, si quieren, hasta banda sonora del programa. La Bichota, Karol G, pondría la música del programa. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido si X o Y? ¿No? Los mundiales tendrían una realidad alternativa, una realidad alterna. Si aquella pelota de Rensenbrink no va al poste, si no va adentro. Si a Pelé lo echan en el Mundial del 70 por el codazo a no recuerdo qué jugador uruguayo y no juega ¿qué era? Final. Si a Messi lo echan el otro día, ¿entra en ese que hubiera sido? No, porque para mí no era para que lo echaran. O sea que yo como dirijo el programa, no lo incluiría. Ah, perdón. Era pregunta. Sí. No, pero aquí Push representa un porcentaje tan pequeño de la población
conocedora de las Está reglas, Ricardo que más cree que realmente preocupado era porque roja. echen a Messi que porque pase México. Es una cosa de locos. Por un programa que sería espectacular. ¿Por qué no te vas a comer con Infantino mejor? Y la otra es el nuevo te mandan a miércoles, ¿no? Del fútbol. Anda a comer con Infantino. Como el otro día, no voy a mencionar quién, pero el otro día, en una transmisión en español, alguien protestaba porque le mostraban figuras conocidas de otros deportes. Decía, ¿por qué me muestran gente de otros deportes? Esto es fútbol. A mí no me interesa. Que no. Un día antes se había tomado una foto con Infantino. Y digo, ¿por qué no te quejas con el pelado? Y no te venís a romper acá en la transmisión. Anda a conocer a gente de otros deportes mejor. Hoy es 22 de junio. Hoy es el día del gol. Yo creo ¿Hoy que es el día de él? Hoy es el día del gol. Día Internacional del Gol. No sabía. 22, Para mí el 22 de junio es otra cosa. ¿Qué es el 22 de junio? El 22 de junio, Bélgica eliminó por penaltis a España. El 22 de junio, Corea del Sur eliminó por penaltis a España. El 22 de junio, Inglaterra eliminó por penaltis a España. Es el peor día en la historia del fútbol hasta que el 22 de junio España eliminó a Italia por penaltis en la Eurocopa y cambió la historia. Pero es el maldito peor día en la historia del fútbol. Bueno, 22 de junio desterrado. No si lo recordás como un 22 de junio de 1986, ¿no? Ahí la tiene Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, ¿no? Fue el mismo día, correcto, fue el mismo día. Primero se jugó el partido de Inglaterra y después por la noche el partido de España contra Bélgica, correcto. Hace 40 años. 40 años de aquello, hoy a la fecha. Ya están como para recordar dónde estaban ese día. Yo estaba en mi casa deseando que mis padres se fueran a dormir porque eran elecciones generales en España y estaban viendo los dos qué pasaba, quién gobernaba en España y yo deseando que se fueran a la cama porque solo teníamos una tele para poder ver el España-Bélgica que se jugaba luego. Y hasta que se fueron a dormir casi me pierdo el primer tiempo, pero bueno. Eso es para que nos cuentes también el peso que vos tenías sobre el control de la tele en tu casa. Ninguno. En esa época no había tele con control. Y si no, había, que va. Había que levantarse y pulsar la tecla. Sí. Con perilla. O mi abuelo tenía una control de cable que cambiabas un canal por canal, no iba todos para arriba o todos para abajo, como canta la canción de la boda. Tu abuelo tenía recursos entonces. Era atado a la televisión, si no te tenías que levantar, sí. Aún así, yo no. La mayoría teníamos que girar la perilla como la lavadora. Y había una también que se estaba viendo la tele con no sé, ponele. Yo estaba viendo un programa y sabía que en el canal de al lado estaban viendo un programa que le interesaba a mi hermano. Pero yo quería ir al canal que quedaba al otro lado del canal que le podría interesar a mi hermano. Entonces tenías que tener muchísimo tacto para ir rápido. Y que no quedara en ningún momento posibilidad de alguien registrar la imagen que quedaba en ese canal. O sea, tú en esa época tenías varios canales que ver. 3, 2, 4 y 6. Nosotros en España teníamos 2, la 1 y la 2, no había más. Era tremendo. O te comías un documental de animales o te comías el telediario. No había más opciones. O los animales documentados. Sí. Bueno, gente, esta es la parte más divertida, pero tuvimos que llegar hasta acá para llegar a esto justo. ¿Por qué? Nada más, eso pregunto. Es el fútbol. Bueno, gente, el momento más divertido para Ricardo Puig, que intervino poco y nada, pero se le agradece igual por su presencia. De tanta historia linda que estábamos contando. Televisión de antaño se me iba el internet, justo, como si hubiera sido de hace 40 años, justo. Justo cuando se te iba el internet hace 40 años. No eres tan joven, Puig. Les mando un gran abrazo. Los extraño. Cuídense. Hasta el próximo. Chao, señores. Hasta luego. Abrazos. Adiós.